El camino que me condujo al leninismo. 1960, Ho Chi Minh. Tras la Primera Guerra Mundial, hice mi vida en París, ya como retocador para un fotógrafo, ya como el pintor de antigüedades chinas, que eran fabricadas en Francia. Mientras distribuía folletos denunciando los crímenes cometidos por el colonialismo francés en Vietnam, en esa época apoyé la Revolución de Octubre, pero solo instintivamente, sin comprender aún toda su importancia histórica. Amé y admiré a Lenin, porque él era patriota, que había liberado a sus compatriotas. Hasta entonces yo no había leído ninguno de sus libros. La razón de mi adhesión al Partido Socialista francés fue que esas damas y caballeros, como yo llamaba a mis camaradas en aquel tiempo, habían demostrado su simpatía hacia mí, hacia la lucha de los pueblos oprimidos. Pero ni entendía que era un partido, ni un sindicato, ni qué significaba el socialismo o el comunismo. Las discusiones acaloradas fueron teniendo lugar entre las diferentes ramas del Partido Socialista sobre la cuestión de si el Partido Socialista debía permanecer en la Segunda Internacional, si debía ser formada una segunda y media internacional, o si debía el Partido Socialista unirse a la Tercera Internacional de Lenin. Asistía a las reuniones con regularidad, 2 o 3 veces por semana, y atentamente escuchaba. Al principio yo no podía entender a fondo por qué las discusiones eran tan acaloradas. Ya con la segunda y media y ya la Tercera Internacional, la revolución podía ser librada. ¿Cuál era el sentido de discutir entonces? En cuanto a la Primera Internacional, ¿qué había sido de ella? Lo que más quería saber, y esto era precisamente lo que no se debatía en aquellas reuniones, era cuál de las internacionales se pondría del lado de los pueblos de los países coloniales. Levanté esa pregunta, en mi opinión, la más importante, en una de las reuniones. Algunos camaradas respondiendo, será la tercera, no la segunda. Y un camarada me dio para leer la tesis sobre las cuestiones nacionales y coloniales de Lenin, publicada por la revista Humanité. Había términos políticos difíciles de entender en este libro, pero a fuerza de leerlo una y otra vez pude finalmente comprender una gran parte de este. Qué entusiasmo, emoción, confianza y clarividencia infundió en mí. Estaba exultante de alegría, hasta las lágrimas. Aunque estaba sentado solo en mi cuarto, grité alto como si me dirigiera a grandes multitudes. Queridos mártires compatriotas, esto es lo que necesitamos. Este es el camino a nuestra liberación. Después de entonces, yo tenía plena confianza en Lenin y en la Tercera Internacional. Anteriormente, durante las reuniones del partido, yo solamente escuchaba los debates. Tenía la vaga creencia de que todo allí decían era algo lógico, y no podía diferenciar quién estaba en lo correcto y quién no. Pero desde entonces en adelante yo también me sumergí en los debates y discutí con fervor. Pensé a quién aún estaba carente de las palabras en francés para poder expresar la plenitud de mis pensamientos. Aplasté los alegatos que atacaban a Lenin, y la tercera con no menos vigor. Mi único argumento era, si no condenas el colonialismo, si no apoyas a los pueblos colonizados, ¿qué especie de revolución es la que tú quieres librar? No solo tomé parte en las reuniones de mi propio partido, sino que también fui a otros partidos para dejar clara mi posición. Ahora debo contar de nuevo con los camaradas Marcel Chequín, Bailayen Couter, Monon Souls y tantos otros. Me ayudaron a ampliar mis conocimientos. Finalmente, en el Congreso del Tours, voté con ellos para nuestra adhesión a la Tercera Internacional.
Al principio el patriotismo y no el comunismo me condujeron a tener confianza en Lenin y en la Tercera Internacional. Paso a paso, a través de la lucha, estudiar el marxismo-leninismo, a la vez que participaba en las actividades prácticas, gradualmente llegué a la conclusión de que solo el socialismo y el comunismo podía liberar a las naciones oprimidas de la esclavitud. Hay una leyenda en nuestro país, también en China, sobre el milagroso libro de la sabiduría. Cuando encara grandes dificultades, uno abre el libro y encuentra el camino para salvarlos. El leninismo no es solo un milagroso libro de la sabiduría, una brújula para los revolucionarios vietnamitas ni el pueblo. Es también el radiante sol que ilumina nuestra senda hasta la victoria final, hasta el socialismo y el comunismo. Recogido de archivo marxista de la aplicación en App Store, Google Store. Por lo demás, que tengan un buen día, sea de mañana, noche o tarde, que la pasen bien. Hasta luego.